Música, información y variedad. La radio, tu radio. Mojica y Sanabria Abogados los invita a su programa Consultorio Jurídico a través de Colar Radio con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Los saludo desde su podcast Hablemos de Derecho. Me presento, Juan Sebastián Mojica, abogado especialista en toda la parte del derecho procesal, laboral, seguridad social y en toda la parte de derecho civil y de familia. A mi izquierda se encuentra la doctora Angie Paola Sanabria. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, cada uno en su lugar de trabajo o su casa. Mucho gusto, nuevamente, mi nombre es la abogada Angie Paola Sanabria, especialista en derecho laboral. En este nuevo programa nos saldremos mucho respecto a la rama laboral, que era la que hemos venido hablando, la rama del penal, cuando tuvimos el episodio con el abogado Steven Rodríguez. Esta vez nos vamos a encaminar un poco y vamos a hacer un pequeño abrebocas respecto al derecho civil. En Colombia, el derecho civil tiene diferentes puntos. Digamos, en el derecho civil se puede ver la cuestión de los bienes, sucesiones, pertenencias, divorcios, entre muchas otras cosas. El día de hoy vamos a tocar un tema que toca a mucha gente, que es sensible para muchos ciudadanos, y es el tema de los divorcios. Los divorcios en Colombia, cómo se tramitan, qué es en sí un divorcio, a partir de cuándo se tienen en cuenta ciertos bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto aspiramos a generar claridades sobre nuestros escuchas y tener un entendimiento más amplio sobre este tema que, como insisto, toca a muchos de nuestros escuchas. Bueno, para entender el tema del divorcio, pues tenemos que entender el tema del matrimonio. En primer lugar, pues el matrimonio en Colombia es un contrato. Me explico. Un contrato, ¿por qué? Porque ambas partes se comprometen a dar apoyo mutuo, vivir bajo el mismo techo y generar una estabilidad emocional y económica mutua, entre otras cosas. Entonces, este contrato denominado matrimonio es el que se entra a disolver dentro de un divorcio. Recordemos que el matrimonio en Colombia pues ha tenido una evolución importante. Es que la sentencia SU 214 del 2016, dictada por la Corte Constitucional, estableció la posibilidad de que las parejas del mismo sexo contraigan un matrimonio. Desde el 28 de abril del 2016 es que existe esta posibilidad. Haciendo estas pequeñas aclaraciones, vamos a ver cómo entra el divorcio a jugar un papel fundamental después del matrimonio. Entonces, para empezar la cuestión del divorcio, primero tenemos que saber qué es un divorcio en Colombia. Un divorcio es la terminación legal del vínculo matrimonial entre dos personas. Solo aplica para matrimonios civiles o aquellos religiosos que han sido convalidados ante un juez, ya sea por lo general, pues son los católicos o cristianos, o ya cada uno depende de su religión. En Colombia existen dos formas del divorcio. Primero tenemos el divorcio por mutuo acuerdo, que es la forma pues más rápida y más sencilla para llevar este tipo de situaciones. Este tipo de divorcio puede hacerse ante un notario. Este es el que normalmente uno como abogado litigante es el que se lleva. ¿Por qué? Porque es más sencillo, más rápido y obviamente más económico. En este tipo de divorcios se tiene que llegar a un mutuo acuerdo entre las partes y tiene que haber un acuerdo de repartición de bienes si lo llegue a haber.
Además de esto, otras personas o otra entidad que puede hacer este tipo de divorcios de mutuo acuerdo es un juez de familia. Pero este tipo de casos pues es muy difícil verlo en la práctica. Para este tipo de divorcios por mutuo acuerdo, pues algunos requisitos son haber firmado un respectivo acuerdo entre ambas partes, haber hablado y aprobado la cuestión de la custodia, visitas, alimentos y división de bienes, obviamente hablando de que la custodia, visitas, y eso es cuando existen hijos menores de edad. Entonces caemos en el terreno como tal del divorcio contencioso, es decir, sin mutuo acuerdo. Contencioso significa pelea, pleito, ¿sí? Entonces, en el divorcio contencioso uno de los cónyuges no quiere divorciarse o no está de acuerdo con los términos del divorcio. En ese caso se debe presentar una demanda ante el juez de familia, alegando una o más causales legales del artículo 154 del Código Civil. ¿Qué hay que estudiar? Las causales son: la primera, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante donado, decía el código antiguamente. Este aparte fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, es decir, el texto normal es causal número A o literal A, perdón, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. La causal segunda es el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Este incumplimiento debe ser grave e injustificado. No puede ser un incumplimiento esporádico y que no represente un fallo a el matrimonio muy significativo. Tiene que ser grande, tiene que ser una pesada carga probatoria. La tercera, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Los ultrajes y el trato cruel y los maltratamientos de obra se refiere el código a que uno de los cónyuges ataque física o psicológicamente al otro cónyuge, y el cónyuge inocente pues puede alegar esta causal de divorcio. La quinta es el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. Esta no requiere pues mayor estudio. La sexta, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad patrimonial. Y la séptima, toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado o convivan bajo el mismo techo. También hay una causal, que es la cuarta, que no fue objeto de lectura por el suscrito, que es la embriaguez habitual de uno de los cónyuges, que tampoco requiere mayor estudio. Sí, en sí misma ella sola se explica. Es que estas causales me detengo hasta acá, de la primera a la séptima. ¿Por qué? Porque estas causales son para divorcios sanción. Me explico. Cuando un cónyuge cónyuge es una pareja, cuando un cónyuge incurre en alguna de estas causales, el cónyuge inocente tiene que alegarlas y demostrarlas ante el juez. La más clásica, las infidelidades, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Esta tiene que ser demostrada por el cónyuge inocente, ¿sí? Y el cónyuge inocente le pedirá al juez que, fruto de ese incumplimiento de la otra parte, se condene en pago de alimentos a favor del cónyuge cumplido, es decir, al cónyuge que no descuidó sus deberes matrimoniales. Y es que esta diferenciación es fundamental para saber qué consecuencias tiene un divorcio contencioso frente a un divorcio por mutuo acuerdo o por las causales que faltan. ¿Qué me explico? Causal octava.
La separación de cuerpos, judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años. Y la novena, el consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante el juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Estas dos últimas causales que generan una causal de divorcio objetivas, que son el mejor remedio, también se denominan causales de divorcio remedio a una situación vivida. Es decir, si una pareja dura más de 2 años separada, pues no se le va a imponer alimentos a ninguna. Y si están de mutuo acuerdo separarse, la ley no puede obligarlos a que se queden juntos y no se le puede imponer alimentos. Pero si el cónyuge incurre en embriaguez, si el cónyuge incurre en graves e injustificados incumplimientos, si el cónyuge incurre en relaciones sexuales extramatrimoniales, o si encamina su actuar a corromper o pervertir al otro cónyuge, a sus hijos, se impone la sanción, por eso se llaman causales sanción, de los alimentos al cónyuge que fue cumplido en sus deberes. Entonces, para sintetizar y para resumir y para mayor claridad, las causales que narré que tienen unos incumplimientos por parte de algunos de los cónyuges genera una causal sanción que genera alimentos a favor del cónyuge que cumplió. Y las causales de divorcio remedio objetivas, que son únicamente más de 2 años de separación de cuerpos, y la causal de mutuo acuerdo por consentimiento de ambos cónyuges, no generan ningunos alimentos. Eso es fundamental, importante entender. Listo, una vez explicado todo lo que dijo el doctor Juan Sebastián, digamos, respecto a la cuestión del divorcio, que la verdad es algo muy importante antes de ir con algún abogado, antes de ir con algún juez, es saber la diferencia entre los tipos de divorcio que existen. Pero más allá, pues obviamente las personas que se van a divorciar o tienen pensado divorciarse, es qué efectos tiene un divorcio. Respecto a los cónyuges, el efecto que tiene es que obviamente termina el vínculo matrimonial. Más allá, ambos también pueden volver a casarse. Y otra mucho más importante es que cesa el régimen patrimonial, es decir, una vez quede en firme el divorcio, ya sea por parte de notaría, por parte del juez, y cualquiera de las dos partes quiera comprar una casa, comprar un carro, bueno, etcétera, ya no, obviamente no entraría dentro de la sociedad conyugal, puesto que ya la liquidación patrimonial que existió de ese divorcio, de ese matrimonio ya se acabó. Y ahora, ¿qué efecto tiene un divorcio sobre los hijos? En primera instancia, no afecta la patria potestad, y segundo, pues obviamente se define la cuestión de la custodia, de régimen de visitas, cuota alimentaria, dependiendo obviamente de a qué padre le quede la custodia del menor, ya sea si la custodia le queda al padre, obviamente la madre tiene que pues darle la cuestión de los alimentos y demás, y en caso contrario exactamente igual. Respecto a los bienes, el efecto que tiene un divorcio es que se liquida la sociedad conyugal o matrimonial. Este tipo de liquidación de la sociedad conyugal normalmente, no siempre, pero normalmente se hace dentro del mismo divorcio. Así las dos partes, en caso de que sea de mutuo acuerdo, están de acuerdo, valga la redundancia, de que la liquidación de los bienes se haga de cierta forma, así va a quedar. Ya cuando hay pelea respecto también a la cuestión de liquidación de sociedad conyugal, pues es un poco más complejo, porque ahí sí ya tocaría llevarlo ante un juzgado, puesto que ya hay pelea entre las partes, por decirlo así. Cuando las personas vienen acá a la oficina, digamos, ha pasado muchas veces de que ellos dicen como no, yo ya me separé de él hace 10 años, pero es que es muy distinto a separarse solamente a hacer un divorcio. ¿Por qué? Cuando su merced se separa de una persona por más de 10 años, su merced no puede volver a casarse. La liquidación conyugal sigue en firme. Dado el caso de que la persona, cualquiera de las dos personas, haya adquirido algún tipo de propiedad, de bien, lo que sea,
pues esta entraría dentro de la sociedad conyugal porque nunca existió esta liquidación, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar muy bien entre un divorcio y una separación de cuerpos, que es la típica separación. Yo me dejé de mi esposo hace tantos años, que en palabras más legales se tendría en cuenta como una separación de cuerpos. El divorcio disuelve el matrimonio, es decir, toca hacer todo este proceso que nosotros ya manifestamos. ¿Para qué? Para que su merced quede divorciado legalmente y de llegado al caso pueda volver a casarse y ya todo sería por separado, ya no tendría ningún tipo de vínculo con la otra pareja, con la otra persona. Ya cuando hablamos de separación de cuerpos, hablamos de una suspensión a la vida en común, es decir, sus mercedes solamente se separaron, pero nunca se disolvió el vínculo matrimonial. Y obviamente esta separación de cuerpos, si cualquiera de las dos parejas quiere volver a casarse, pues no podría hasta que haga un respectivo divorcio. Ok, aclarando ese punto, ya nos sentamos más en la parte de los bienes y la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal es la unión de bienes que se forma con el matrimonio, si no firman capitulaciones, que ya es otro tema. ¿Y qué incluye esta sociedad conyugal? Los bienes adquiridos durante el matrimonio, rentas, salarios y otros ingresos generados en ese tiempo. Entonces, esto se encuentra en el artículo 1781 del Código Civil. Y es que este dicta que el haber de la sociedad conyugal se compone, 1, de los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio. 2, de los frutos, redictos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio. 3, del dinero que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio durante el adquiriente, obligándose a la sociedad a restituir de igual forma, que ya pasamos a explicar esa parte. 4, de las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio durante el adquiriente, quedando obligada a la sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición. Esto es lo que se llaman las mejoras dentro de determinados bienes que de pronto no entraban dentro de la sociedad conyugal. 5, de todos los bienes de cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso, es decir, se exceptúan herencias, se exceptúan donaciones. Si durante el matrimonio yo recibo una herencia, eso no entra dentro de la sociedad conyugal. Si durante el matrimonio a mí me regalan un bien, eso no entra dentro de la sociedad conyugal. Y de los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad restituya su valor en dinero. Entonces, estos bienes tienen que ser inventariados y evaluados. Entonces, si entran todos estos, que incluso entran hasta las cesantías, que eso es importante tener en cuenta, si tú tienes un fondo de cesantías y te vas a divorciar, y en ese fondo de cesantías tienes X suma de dinero y te vas a divorciar, esas cesantías entran dentro de la sociedad conyugal. Para un ejemplo práctico. Entonces, todos estos bienes que narré con anterioridad, que tienen que ser inventariados y evaluados con mucho cuidado, porque pues algunos solamente son mejoras que un cónyuge hace sobre un bien propio de otro cónyuge, ¿sí? Se entran a inventariar y a evaluar, y una vez inventariados y evaluados, primero se divide la sociedad conyugal, se inventarían y se evalúan, y se dividen los bienes en 50%, y en esa división clásica de la sociedad conyugal. Y las deudas comunes también deben repartirse en igual monto. Estos inventarios evalúos se establecen activos y pasivos, y esos pasivos también entran, es decir, no solo lo bueno, sino también entra lo malo. Importante tener en cuenta cuándo se podría divorciar una persona. Una persona se puede divorciar en cualquier momento, incluso recién casado. No es necesario estar separados previamente, excepto si obviamente se invoca como causal la separación de cuerpos por más de 2 años.
Y ya el trámite paso a paso, dependiendo del proceso, si es ante notaría, es distinto que si es ante juzgado, porque en juzgado se lleva todo el trámite del Código General del Proceso, y ante notaría pues se lleva un trámite mucho más expedito y mucho más rápido, a fin de terminar y dar por terminado el matrimonio. Y ese matrimonio ante notaría, recordemos que única y exclusivamente se puede llevar por mutuo acuerdo. El notario no puede declarar a alguien que fue infiel, no puede declarar que alguien era ebrio durante el matrimonio, no, o agresivo, sino que única y exclusivamente el notario se dedica a ver si están de mutuo acuerdo. Si ante el notario los cónyuges discuten sobre la causal de divorcio, el notario inmediatamente les devuelve los papeles y les dice, véanse ante el juez, conmigo no van a discutir. Eso es. Cuando las personas vienen acá a la oficina, obviamente hay preguntas que siempre nos hacen, digamos, como una puede ser que obviamente qué pasa si yo me quiero divorciar pero mi pareja no. Para ese contexto, aplicar lo que acabamos de comentar en este podcast, hacer un divorcio ante un juzgado y que obviamente pues contratar un abogado, que son las personas que sabemos del tema, para poder llevar este respectivo proceso y este divorcio que no es por mutuo acuerdo. Otra de las preguntas es, ¿qué pasa si una de las partes dentro del divorcio vive en el extranjero? En este tipo de casos, la persona puede darle poder a un abogado para que inicie el respectivo proceso y, digamos, si se necesitan algún tipo de documentales auténticos, tienen que ser pues apostillados respectivamente en el país en el que se encuentre. Otra cosa, digamos, es que para la cuestión, si es un divorcio que no es por mutuo acuerdo, que este divorcio obviamente tiene audiencias, tiene sentencia. Después del COVID, actualmente se está rigiendo la ley 2213 del 2022, que es la que está tramitándose prácticamente la virtualidad, ¿sí? Entonces, si una de las partes está en el extranjero, pues las audiencias se pueden solicitar que sean de manera virtual y todo sea de manera virtual para que las partes no estén acá presencialmente a la hora de dictar la sentencia o de que sean las audiencias o otro tipo de proceso que se tenga dentro del trámite. Otro punto, y creo que es la que la mayoría de las personas pregunta, es que si, digamos, alguno de los divorcios se puede hacer sin abogado. La respuesta es no. Así sea un divorcio por mutuo acuerdo, este siempre va a requerir la formalidad de un abogado presente para que pueda llevar el trámite respectivo. ¿Por qué? Porque esto no es solamente pasar allá un divorcio, un papel diciendo me quiero divorciar, no, todo esto tiene un trámite, pues que las personas encargadas, que somos los abogados, somos las personas que tenemos este conocimiento. Bueno, entonces, pues este es un tema que también tiene muchas aristas, tiene muchas situaciones dependiendo de cada caso. Pero en últimas, el divorcio es una situación que toca a muchos de los ciudadanos, como decíamos al principio de nuestra charla, y es importante siempre tener una buena asesoría durante este trámite, porque muchas de las parejas quedan insatisfechas con su forma en que se llevó a cabo el divorcio, y ya después de configurado dicho divorcio, pues ya es muy difícil revivir alguna situación que pueda ser objeto de estudio. Lo importante es que tenga conocimiento la gente que nos escucha sobre las causales de divorcio, las objetivas, las de remedio, como hablábamos, o las causales sanción, como lo estábamos hablando también. Y enmarcando una de esas causales, mirar cuál es la mejor para encaminar un posible divorcio. Entonces, eso sería por el día de hoy. A todos nuestros escuchas, muchas gracias por atender pues este programa. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que sea de amplio conocimiento para ustedes y que permita llevar a feliz término cualquier proceso que tengan a su conocimiento. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Hasta aquí llegó el tema de hoy respecto al divorcio. Obviamente, para las personas que están pasando por este tipo de situaciones y que nos escuchan, obviamente, desen cuenta de que divorciarse no es tampoco tan complicado como algunas personas hacen ver.
que no, que toca, que eso es demorado, sí, tal vez demorado, sí, pero sí, obviamente si alguna persona, ya sea hombre o mujer, se encuentra satisfactorio dentro de su relación, pues hay muchas vías que lo pueden pues sacar de ahí legalmente. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharnos y espero tengan un muy buen fin de semana. Fernando, le envío el programa de mañana.